Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Buen mediodía para todos y todas. Bienvenidos al octavo programa de La Mecha. Bueno, hoy me encuentro solo en el estudio, como aquel programa en el que empecé remando solo. Pero no es cierto. En realidad estoy acompañado, hoy no está Janina, por eso era el chiste. Y ni tampoco está en un ómnibus que va a venir trancado por el tránsito, sino que estoy acompañado de 3, y ahora van a ser 4 porque Paula está llegando, de 3 militantes de Juventudes Políticas del Frente Amplio, con los que vamos a estar charlando y vamos a estar haciendo un poco el programa en conjunto, y a quienes les doy la bienvenida. En primer lugar, Florencia de Polsi de la UJC, bienvenida, buen día. Hola Fede, ¿cómo andan? Bien, ¿vos todo bien? Bueno, Rodrigo Bernadú Adelante. Rodrigo Bernadú de Fuerza Renovadora. ¿Qué tal, Fede? Buenos días, Santiago, mi nombre. ¿Te dije Rodrigo? Tranquilo, ¿Por qué no me estoy...? Saludarte, agradecer por Hijo la de invitación y saludar también acá a las compañeras en la mesa, Eugenia y Florencia. Bueno, Eugenia Godoy del MPP, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación también y hola a todos y todas. Bueno, te bauticé. No sé por qué venía pensando en un Rodrigo y te dije mal el nombre. Bueno, perdón. Bueno, vamos a comenzar. Ya viene Paula de la JSU, que está a unas cuadras. Y vamos. La idea es comenzar el programa de hoy con una ronda de noticias, como hacemos siempre con Janina. La idea es comentarla entre todos y todas hoy. Y en el segundo bloque, bueno, hacer una ronda más de evaluación del gobierno, evaluación del papel del Frente Amplio y una redondilla de debate, de conversación respecto a lo que ha venido sucediendo en Uruguay en estos últimos 15 meses. Bien, para arrancar con las noticias, empezamos con una de La Diaria, que dice: tras reunión con la calle Pou, el GACH terminó su vínculo con Presidencia y se prepara un acto de reconocimiento público. Ha sido un proceso virtuoso que ojalá genere herramientas futuras para el país, les escribió Rafael Radi a los demás integrantes del grupo. Bueno, esto es algo que se venía manejando en los últimos meses, el fin del vínculo del GACH con el gobierno, que ha sido, me parece, un vínculo un tanto extraño, medio esquizofrénico por momentos, en el sentido de que, bueno, el gobierno se supone que generó este grupo para asesorar y tomó algunas recomendaciones que ya previamente de alguna forma tenía pensado tomar o que no implicaban demasiado esfuerzo desde el punto de vista sobre todo económico. Y bueno, termina este vínculo bastante desgastado, ¿no? Es como cuando se termina una relación que ya estaba bastante desgastada de antes. No sé qué opinan. Sí, creo que es bastante peligroso también cómo fueron intentando deslegitimar lo que es la comunidad científica y cómo en realidad lo del país también de sacarles como un libro y que sea ese su súper reconocimiento, no sé. Como que llama la atención que en el peor momento de la pandemia estamos todavía en plena vigencia de la primera ola, la primera vez que efectivamente el país tenía que enfrentarse a una situación sanitaria que era compleja, porque la realidad es que desde que comienza esta ola en marzo, recién ahora estaríamos viendo muy incipientemente una disminución de los casos, de los ingresos a CTI. Ahora se toma esta decisión
llama mucho, en realidad, la atención en la medida en la que gran parte del sustento de las medidas que toma el gobierno durante el año pasado y el supuesto éxito en el manejo de la pandemia tenía que ver con el soporte de una comunidad científica que en realidad basaba sus medidas en lo que era mejor para todas y todas en este país. Entonces, creo que lo que queda claro es, una vez más, que la derecha tiene clarísimos sus intereses y que básicamente justifica las medidas con lo que le conviene. Cuando la comunidad científica estaba alineada a la apertura social y económica y que el país continuara funcionando, nos servía, estaba de nuestro lado, y ahora son todos operadores salidos de la URSS y todo eso. Santiago Sí, o Rodrigo, no sé cómo te quieres llamar. vos decime como quieras. No, sí, hago acuerdo con el planteo de las compañeras y con lo que decías vos, Federico, de que era una relación ya que venía desgastada. Me parece que este final es un poco más simbólico que nada, porque en lo real creo que ya era una relación que estaba terminada, por lo menos en las tomas de decisiones que iba justamente tomando el gobierno, ¿no? Y bueno, como planteaba Florencia, creo que deja en evidencia que el manejo de la pandemia por parte del gobierno está siendo meramente político y no pretendió tomar decisiones basadas en la evidencia científica, que era justamente para lo que estaba el gacho, ¿verdad? Así que, bueno, por ahí. Bueno, y hablando de decisiones que no están basadas en la evidencia científica, este lunes, titula Montevideo Portal, vuelven a la presencialidad en la escuela casi 75.000 alumnos. Bueno, si bien están levemente y lentamente bajando los casos, es obvio que no hemos salido del peor momento de la pandemia, pero se toman estas medidas que uno podría preguntarse por qué se hacen, en el sentido de se toman medidas y después como que la única variable es el tiempo, que bueno, obviamente también influye para un año lectivo, pero bueno, se genera esta vuelta a clases. Creo que va a ser un alivio también para muchas familias que obviamente las tenía muy complicadas el tema de las clases a distancia, pero de alguna forma también en esta misma línea, ¿no? de generar algunas señales contradictorias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo acá lo que encuentro un poco como preocupante o que se podría analizar es que, a ver, no estoy... No me parece mal el retorno a las clases, creo que era algo necesario sobre todo para muchos sectores de la sociedad, los más vulnerados, y con los sectores más vulnerados me refiero a aquellos a los que tampoco durante las medidas que tomó el gobierno a la hora de cancelar las clases, creo que tampoco se hicieron cargo de que muchos de estos niños y niñas pudieran realmente seguir con su proceso educativo. Entonces, mirándolo desde ese lado, creo que es algo en este momento positivo, pero no comparándolo con lo que son los números de la pandemia, no es un momento que científicamente tampoco avale mucho. Así que sí, lo veo algo contradictorio, y con esas dos puntas me parece para analizar. Bien, Eugenia, no sé, ¿querías decir algo? Sí, yo comparto también lo que venía diciendo Santiago. En realidad es como, favorable en el sentido también de las mujeres, que es sobre quienes recaen también las tareas de cuidado de los niños y niñas. El tema también, y también de las trabajadoras de la educación, ¿no? Que se estaban viendo sobrecargadas. Para mí es como favorable que se vuelva a la presencialidad. El tema es que también tiene que estar acompañado de medidas que atiendan también todas las desigualdades que se están generando por la pandemia, en tanto lo que es la alimentación adecuada y demás. Entonces en ese sentido me parece que es favorable. También me asusta un poco en realidad como estas señales que va dando el gobierno, como para llenar el ojo si se quiere, ¿no? De que cuando ven que se calienta sobre una situación o que empiezan a haber bastantes comentarios, a veces incluso por redes sociales, tiran como este tipo de medidas para llenar el ojo. Y en realidad no son más que nada más que eso. Bien, Florencia, no sé si querías decir algo. Yo insisto que el problema es lo dispar y lo poco lógico de las medidas. Por un lado, siempre desde las recomendaciones del GACH se planteó que lo primero que había que hacer era retomar la presencialidad en la educación cuando la situación lo permitiera, pero también sabemos que desde el punto de vista sanitario la movilidad que implica la educación es enorme. Entonces,
creo que lo que no se termina de entender mucho es cuál es la coherencia detrás de las medidas que se toman. Por supuesto que se celebra porque es evidente que durante este ya año y medio, incluso un poco más, el impacto que ha tenido sobre los niños, las niñas y los adolescentes ha sido enorme, y ni que hablar sobre los hogares y quienes ejercen los cuidados. Pero cuesta comprender un poco las medidas del gobierno, no parecen como demasiado coherentes ni pensadas, es como un poco, como dice Euge, el tuntún, medio como respuesta a lo que piensa la opinión pública, y bueno, vamos que vamos. Muy bien, bueno, y por último, la última noticia referida al tema de la pandemia, que no es tanto de la pandemia, pero tiene relación. Aviones llenos en vacaciones de julio, miles de uruguayos viajan y hasta se darán la Pfizer en Miami. Por primera vez en la pandemia, muchos uruguayos saldrán en masa al exterior desde el Caribe a Estados Unidos y Europa. Hay viajes por placer para ver familiares y también vacunarse. Esto titula El País. Bueno, volvió la normalidad en ese plano, y parece que ya no hay, digamos, ninguna otra restricción más que la de los espectáculos públicos, ¿no? Sí, es que al final uno se termina preguntando si el gobierno no tendrá la idea de que hay alguna especie de, no sé, condiciones especiales que hay en los teatros y los cines para que se transmita el virus, pero en ningún otro lado. En los aviones no pasa nada, en los shopping obviamente que no pasa nada, en las iglesias no pasa nada, pero no vayas a pisar un teatro que explota el COVID. Creo que está muy claro el manejo político y las intenciones económicas del gobierno, ¿no? En realidad, hacia dónde apunta como que crezca el sector económico, y tampoco de fortalecer lo que es como la economía interna, el turismo acá, que eran como esas medidas de reactivación. ¿En qué va a quedar todo eso? Y también como celebrar que las uruguayas y uruguayos se vacunen en otros países porque no son capaces de traer las vacunas suficientes a nuestro país también, ¿no? Cuando Uruguay estuvo en desacuerdo de generar, o sea, liberar las patentes para las vacunas de producir acá, y eso creo que no es tan alejado de esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto se relaciona mucho con bueno, justamente el proceso que estamos viviendo político, ¿no? Y con un gobierno que defiende ciertos intereses que creo que están muy marcados. Acá tenemos una especie de solución que se da a cierto sector de la población para poder vacunarse, y claramente también es algo a los que muy pocos pueden acceder, ¿no? Un viaje a Miami. También por el lado de lo que fue siempre, creo, el encare que se dio a la pandemia en lo relativo al cierre o no de las fronteras y a controlar la entrada de ciertas cepas, que creo que nunca fue tomado con una prioridad como lo merecía. Y me parece que bueno, sigue en esa línea, tomando decisiones antes de tiempo en lo relativo a todo lo que sea justamente la frontera y la salida de uruguayos o entrada de extranjeros al Uruguay. Sí, hay algo que me parece que empieza a pasar y que de alguna manera ya está pasando en Argentina, por ejemplo, que es, bueno, el gobierno, digamos, se negó como todos los gobiernos, por supuesto, a abrir la posibilidad de que la gente compre las vacunas, ¿no? Me parece que es algo razonable. Pero, bueno, Estados Unidos ya lo está implementando, ya hay algunos permisos que están en trámite para liberar la venta de las vacunas como cualquier medicamento o cualquier insumo médico. No me mires así, Florencia. Florencia es doctora, entonces cuando digo disparates me mira mal. Pero, no, bueno, respecto a eso, te darás la vacuna que haya, y si no, puedes viajar a Miami y darte la vacuna que puedas pagar o que quieras. Entonces me parece que también se genera una cierta asimetría en eso y una injusticia de alguna manera. Pero bueno, es como parece que va a empezar a suceder la vacunación en el mundo, ¿no? En países donde se liberan y la gente las puede comprar, y países donde, bueno, los estados y los gobiernos distribuyen las vacunas. Está entrando Paula, Paula Martínez de la JSU, que llegó un poquito tarde, y le damos la bienvenida al aire por la tardanza, de alguna manera. Perdón. Saluda a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, también me parece que está de más que se hagan estos espacios medio contrahegemónicos para charlar entre nosotros. Bueno, bien, estábamos comentando algunas noticias y bueno, después del corte ya vamos a ir digamos a la ronda y al debate.
Por último, PIT-CNT consideró recontra exitoso, qué raro decir recontra, el paro general y entregó una carta en Torre Ejecutiva. Marcelo Abdala dijo que no tienen cifras exactas de la adhesión, pero que se vio que en la ciudad hubo menos movimiento que un domingo. El PIT-CNT le pidió una reunión al presidente Luis Lacalle Pou y le entregó una carta con propuestas en los que ratifica su voluntad de diálogo para encontrar caminos que permitan mitigar la dura situación que atraviesa nuestro pueblo. Bueno, el paro fue en el marco también de una jornada de recolección de firmas para impulsar el referéndum contra 135 artículos de la LUC y también por la situación económica tan dura que están atravesando muchísimos trabajadores y trabajadoras a raíz de la pandemia, que han tenido respuestas un tanto insuficientes desde el gobierno. No sé cómo ven ustedes, cómo vieron el paro y cómo vieron esta parte, este trasfondo económico, digamos. Yo creo que el paro lo leo de la misma forma, me parece que fue muy exitoso. También lo que fueron las jornadas de recolección durante el día jueves, que se vieron a lo largo y ancho, por lo menos yo en Montevideo, donde pude verlo con mis propios ojos. Y también tengo entendido que fue una jornada muy exitosa, así que por ese lado creo que sumó muchísimo. Y bueno, fundamental también, ¿no? La adhesión que se logró, fundamental la responsabilidad del PIT-CNT para mantener también los vacunatorios en funcionamiento, permitiendo seguir con la agenda como se tenía previsto sin ninguna anormalidad. Y bueno, esta entrega de la carta al presidente con todas las medidas o propuestas que plantea el PIT-CNT, que considero bastante acertadas para poder por lo menos bancar el tiempo de pandemia que nos podría quedar. A pesar de que Delgado le achacó la falta de alimentación en las escuelas al paro, ¿no? Pero bueno, sí, en esa línea. No sé el resto, si quieren decir algo. Yo también creo que fue muy favorable la juntada de firmas. En realidad me parece asombroso ver cómo en todos los barrios se despliega fuerza militante y en el interior también para juntar las firmas. Y bueno, esto que decía Fede recién, ¿no? Cómo de todas formas intentaron deslegitimar cuando ven que el campo popular se organiza, tienen que salir a atacar y a veces quedan en desventaja a ellos porque se nota que en realidad ni siquiera están en conocimiento de lo que ellos mismos tendrían que saber gestionar, ¿no? La comida de gurises y gurisas no es algo que se encargan las maestras y que tampoco deberían de encargarse, ¿no? Lo hacen porque no hay personal, porque no hay presupuesto para que otras lo hagan. Entonces, en ese sentido me parece que fue súper favorable y que está la necesidad de remarcar el por qué se paró por un montón de cosas que están pasando y no por una cosa puntual, ¿no? Estamos en una situación de crisis que no es solamente por la pandemia. Yo creo que, perdón. Dale. No, creo que habla un poco de cómo el movimiento sindical siempre marca la cancha, históricamente en nuestro país y ahora nuevamente se vuelve a poner al hombro uno de los enfrentamientos más fuertes que estamos teniendo al gobierno hoy por hoy. Entonces, reivindico eso del paro como la intención de poner en agenda, de poner en discusión de una forma como súper clara y además bien plantado. En realidad como demostrar un poco a qué viene también el modelo del gobierno. Todo por ahí. Yo me tocó trabajar el paro porque trabajo en la salud, así que en realidad todo el día trabajando, pero de todas maneras trabajo en la calle y yo creo que fue un paro que tuvo características como muy particulares. Se notaba sin lugar a dudas una disminución de las tareas, pero al mismo tiempo hay una movilidad impresionante en Montevideo y esto tenía que ver con asegurar el acceso a la vacunación que era muy importante. Yo creo que la realidad es que era imposible pensar que el movimiento sindical hiciera otra cosa. La capacidad de diálogo con un gobierno tiene sus límites y los límites son la posibilidad de sentarse en una mesa a ser escuchados. Y en la medida en la que los intentos se agotan, las medidas de fuerza que puede tomar el movimiento sindical o los movimientos sociales en términos generales tienen que pasar a la ofensiva porque no hay manera en realidad de continuar reivindicando determinadas cosas si no hay una contraparte que se siente contigo a escucharte y a plantearte, bueno, sí, generemos un gran acuerdo nacional, salgamos de esto todos y todas juntos.
Entonces, creo que la respuesta del gobierno es clara, o sea, un paro que se anuncia con casi 30 días de anticipación, que no se toman las medidas para resguardar la alimentación de las niñas y los niños, bueno, en realidad la responsabilidad de eso la tiene el gobierno, no los trabajadores que ejercen de forma libre su derecho a la huelga y que está consagrado aparte por la Constitución y por los organismos internacionales. O sea, el problema no es las maestras, los maestros o las personas que ejercen su derecho a parar, sino que el gobierno no pueda tomar las medidas adecuadas y vayamos a decir también que no lo hace ni los fines de semana ni los feriados, pero se escandaliza cuando el paro lo hace el PIT-CNT. Vamos, Río. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Si no, finalizado este primer bloque, vamos a una pequeña pausa y bueno, ya volvemos con la segunda parte del programa. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Todos los sábados a las 11 de la mañana, Daniel Piedrabuena presenta Bien de Acá. 60 minutos con toda la información de la música e intérpretes nuestros. Bien de Acá, sábados a las 11 de la mañana en Fénix 1330 AM. Gracias a vos, hermosa tierra, la mudanza de hoy para salir. Solicitamos aplazar los tiempos de la recolección de firmas, hacer una pausa, cuidarnos y promover un diálogo nacional. El gobierno dijo no. El gobierno debería garantizar los derechos democráticos del pueblo. Somos responsables y nos cuidamos entre todos y todas. Pero no significa que aceptemos que se recorten nuestros derechos. Nos jugamos mucho. Las hazañas son parte de nuestra identidad. Seremos una marea de militantes juntando firmas en nuestra burbuja. No te rindas. Firmá para que el pueblo decida. Hagamos posible otra hazaña. Federación ANCAP. Coordinadora de Sindicatos de ANCAP. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Hoy hablemos de polilla.
Seguimos con la mecha, este segundo bloque. Bueno, la idea es generar un debate y una redondilla, un intercambio sobre algunos temas que vienen pasando en el país en este último año, y también el rol de la oposición y del Frente Amplio como actor en este escenario. Repasamos, estamos con Santiago Bernadú, recientemente bautizado como Rodrigo, de Fuerza Renovadora, Eugenia Goy del MPP, Paula Martínez de la Juventud Socialista y Florencia de Polsi de la Unión de Juventud Comunista, de la Juventud Comunista. Bueno, en primer lugar la idea era generar algunas preguntas y que después la conversación vaya fluyendo. Así que, estábamos hablando fuera del aire de la primera pregunta. La idea es empezar también a cada uno presentarse y decirnos, bueno, ¿por qué militan? ¿Por qué arrancaron a militar? ¿Qué es lo que les llevó a participar en política? Y bueno, de alguna manera, ¿con qué país sueñan o con qué país quisieran para el futuro del Uruguay? No sé quién quiere arrancar, pero es libre. Santiago me señaló, así que arranco yo. No, en realidad yo arranqué a militar cuando llegué a Uruguay. Mis viejos se habían ido del país en la crisis del 2002 y volví para estudiar en la universidad. Y cuando entré... Decí que sos chilena. Soy chilena, no, soy uruguaya, pero viví en Chile gran parte de mi educación media. Y bueno, cuando llegué acá, arranqué a militar en la EM, en la gloriosa Asociación de los Estudiantes de Medicina. Y en un momento en realidad me di cuenta que no me alcanzaba con eso, que me encantaba la militancia estudiantil, amaba la federación, me encantaba el gobierno, pero sentía que la transformación que yo aspiraba nunca iba a poder alcanzar solamente con la militancia estudiantil, y me empecé a vincular con la militancia político-partidaria. Años después me afilié a la UJC, años después, bastante grande, y en realidad milito, y lo decíamos medio jodiendo en la pausa, pero yo milito porque estoy convencida que el socialismo es un horizonte alcanzable. Estoy convencida que nos merecemos vivir de otra manera y que para eso lo que hay que hacer es organizarse y luchar. Me mirás a mí como que voy a responder sobre eso. La idea es que yo opine lo menos posible para darles espacio, pero bueno, no sé si quién más quiere intervenir sobre esta pregunta. La idea es que cuenten por qué arrancaron a militar y qué es lo que les lleva a participar en política. Bien. Santiago. Bueno, yo creo que es algo que empieza desde muy chico. Me crié, ¿no?, en una familia muy activa políticamente, militante y frente amplista. Y bueno, también creo que en definitiva lo que termina generando mi interés, me parece, es que yo hice la mitad de mi escuela, la mitad de primaria lo hice en una escuela pública, después me cambiaron a un colegio privado, y creo que empecé a entender y a conocer distintas perspectivas, distintos discursos, distintas realidades, obviamente, y también empecé a ver, creo que reconocer distintas injusticias que, bueno, siempre me empezaron a mover, ¿no?, el interior, y fue generando una especie de convicción en mí que hizo que, bueno, a los 17 años me arrimara y tuviera mi primera experiencia militante en una campaña electoral, y a partir de ahí siempre quedé de alguna forma u otra, con momentos de mayor actividad o menor, vinculado. En el fondo creo que es eso, es desde la convicción, desde el estar convencido que podemos vivir en una sociedad mejor, en un país mejor, para todos y para todas. Y bueno, entendiendo que desde afuera y quedándome de brazos cruzados, analizándolo desde el sillón de mi casa, nunca iba a realmente poder lograr un cambio. Así que creo que este es el rol que decidí asumir para poder por lo menos ejercer una mínima influencia en lo que pueda ir sucediendo en el país. Eugenia. Yo creo que ya muchos lo dijeron y que es algo que compartimos más o menos todas y todos. Flor y Santiago, pero en realidad es eso. Creo que yo no vengo de una familia militante, así como nada, con discusiones políticas y demás, pero no desde ese lugar. Y creo que lo que nos lleva a militar es como, bueno, empezar a visualizar todas las injusticias y cosas que reproduce este sistema, que también no es un hecho puntual el que a mí por lo menos me ha llevado a militar, sino como un proceso de la vida misma.
y después querer como transformar. Entonces nada, yo también me encuentro y cuando yo pienso en el país que quiero, yo pienso, bueno, en los orígenes de mi organización, en una patria grande y bueno, en la liberación nacional y el socialismo y creo que eso, que no está en una utopía y que tenemos que luchar por eso y construir eso. Paula. Bueno, nada, yo creo que sí, hay mucho que ya se dijo, pero creo que lo que nos mueve en general es como la indignación ante que haya como sectores que acumulan toda la riqueza mientras el resto vive como en la lucha diaria de la sobrevivencia. Y bueno, de ahí creo que nace como el motor de la cosa, en visualizar estas injusticias, y creo que también a la gente de nuestra generación el proceso de transformación del Frente Amplio fue algo que nos marcó fuertemente en nuestras decisiones de dónde poner nuestro tiempo y nuestra energía, que por suerte lo vivimos, o sea, por suerte hemos militado, digamos, desde el oficialismo de alguna manera, en un proceso de defender las transformaciones que venían ocurriendo en nuestro país. Eso fue súper alentador, me parece, para nuestra generación. Invitaba a participar y a dar vuelta a las cosas. Entonces, yo personalmente empecé militando en el gremio de mi liceo, después me vinculé con la Juventud Socialista, y bueno, eso ha sido como los frentes ahí en los que he decidido poner tiempo y ganas. Bien. Bueno, me surge una pregunta respecto a los cuatro hablaron de las injusticias, hablaron de la justicia social de alguna manera. ¿Les parece que fue algo que en los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio se perdió de vista eso? En el sentido de seguir trabajando para distribuir la riqueza de alguna manera más equitativamente. Lo digo en el sentido de que, bueno, el primer gobierno fue un gobierno como más de reformas, algunas profundas, y bueno, de sacar al país del estado lamentable en el que estaba. Como que el segundo gobierno se ampliaron algunas libertades y en el tercer gobierno se terminaron algunas cosas, pero como que en el discurso del Frente Amplio, esto es una opinión personal, pero no sé si la comparten o no, pueden decir que no, obviamente, pero como que dejó de estar ese tema, que era algo, digamos, como la seña de identidad de la izquierda, el tema de la distribución de la riqueza desde el gobierno tratar de mitigar eso, o por lo menos denunciarlo, aunque sea. Hubo algunos intentos, por supuesto, en el gobierno de Mujica recuerdo claramente uno respecto al agro, pero ¿les parece que fue algo que se perdió de vista y que nos envolvimos un poco en la realidad más inmediata o no? No sé si lo comparten o no. Dale, cualquiera. Bueno, empiezo yo. A ver, yo creo que se dieron pasos claros en este sentido, ¿no? Simplemente lo que es el IRPF, me parece que fue algo muy claro en este sentido, pero bueno, como decís vos, y se intentaron o se tomaron también medidas en otros ámbitos, pero como decís vos, se fue capaz perdiendo un poco en lo que es el ejercicio de gobierno, que viene con muchísimo más y muchísimas cosas que, si bien estuvimos 15 años, creo que tuvimos que aprender a lo largo de esos 15 años de lo que era gobernar. Entonces, bueno, me parece que inevitablemente hubo también un desgaste asociado al ejercicio de gobierno que capaz terminó generando que algunos objetivos que eran primordiales no fueran alcanzables de la forma que se había pensado, al mismo tiempo que tener que lidiar también con, creo, muchos aspectos de la realidad con las que se encuentra el Frente Amplio cuando llega a gobernar, como decías vos, pero me parece no menor porque muchos de esos problemas en 5 años tampoco era suficiente para resolver. Y bueno, y para aportar un poquito, sin duda hay que pensar un poco en la distribución de la riqueza, pero creo que también tenemos que ir mucho más allá en otras cosas. Creo que tenemos
una batalla cultural y educativa que dar muy, muy grande aún para bueno, permear muchos discursos que atacan directamente a las políticas defendidas por nuestro gobierno de izquierda y que hoy se nos están haciendo también muy difíciles de eliminar o que están muy presentes en la sociedad. Eugenia. Perdón, no sé, Perdón, Paula. si querés o no. Piedra, papel o tijera. Bueno. No, creo Paula. que estamos como también histórica y geográficamente determinados en algún sentido, y creo que no se puede tampoco como pensar al Uruguay por fuera de la realidad latinoamericana. Entonces hay tensiones con las que nos tenemos que enfrentar, nos tuvimos que enfrentar de repente, con respecto a, por ejemplo, grabar más al capital. Creo que contextualizar esto es una manera también de entender algunas de las cosas que pasaron en el medio en estos 15 años. Yo creo que sí podríamos haber apostado a ir un poco más allá en algunas cosas, en algunas medidas puntuales, porque también si no profundizamos por ahí, en verdad el resto de las cuestiones, lo que viene a ser como más de la superestructura, por ahí se nos pierde un poco. O es más difícil cambiar radicalmente las cosas si no tensamos la piola con los que realmente tienen la plata en Uruguay, y si no y por otro lado, si no nos hermanamos con el resto de los países de Latinoamérica, tampoco podemos pensar en cambios más allá de mediano plazo. Eugenia. Qué pregunta difícil para conversarla acá también, ¿no? Es como algo que creo que también es una discusión que se va al Frente Amplio y que todos como en colectivo. Yo creo que sí, que el Frente Amplio representó como una mayor distribución, pero sin dudas en un momento la economía se vio estancada, entonces la distribución también se vio estancada, y que esto, ¿no? Faltó como en realidad atacar la estructura económica del país y grabar los grandes capitales. Como decía Fede acá recién, en el gobierno de Pepe lo que se hizo fue un intento de un impuesto a la tierra que después la Suprema Corte lo terminó declarando anticonstitucional. Entonces, en realidad, era muy difícil y no se intentó tampoco como atacar a los que tienen el gran poder económico, que son las mismas familias patricias de siempre y que a su vez son quienes hoy nos gobiernan y los tenemos en el Parlamento diciendo disparates. Y creo y traigo como un poco algo que decía el viejo Julio, que la herramienta del FA es algo como muy válido y que la tenemos que usar, pero cuando en un momento llegamos al gobierno, ¿no? Y en realidad estábamos haciendo que el capitalismo no sea tan asqueroso y no estábamos pensando en un socialismo real. Entonces creo que en ese momento, como pensando un poco eso. Sin duda representó mayor distribución, pero faltaron cosas por hacer, y creo que es parte de la autocrítica y que tenemos que pensar en qué fallamos para que eso nadie vuelva a quedar por fuera. Sí, yo qué sé, yo sin ánimos de polemizar, pero lo voy a hacer porque me gusta. No, yo no estoy tan de acuerdo que en realidad el problema sea el desgaste en torno al ejercicio del gobierno. Yo creo que en realidad el problema fundamental es que estos 15 años implicaron un divorcio entre el gobierno, la fuerza política y la izquierda social, con una fuerza política que trabajó, y capaz que soy polémica, fuertemente en torno a desarticular sus organizaciones de base. La realidad es que los comités de base del Frente Amplio, paulatinamente a lo largo de estos 15 años, empezaron a ser más pequeños en cantidad de militantes y menores en cantidad, y terminaron siendo espacios casi que de resistencia dentro del propio dentro de la propia fuerza política para construir fuerza política desde las bases. Al mismo tiempo da como la impresión de que la izquierda social iba por un camino, la fuerza política por otra y el gobierno por otra, y a nivel del gobierno nos centramos en la gestión como si un problema fuera la correcta administración del capitalismo, como plantea Euge, y yo estoy re de acuerdo con eso, cuando en realidad quizás el planteo tendría que haber sido cómo transformamos la democracia, cómo transformamos las estructuras del Estado, y ni siquiera planteando cuestiones que sean de una radicalidad absoluta, abolición de la propiedad privada. Estábamos hablando de poder transformar el Estado para que
permitiera las transformaciones que nuestro país efectivamente necesitaba. Y cuando hicimos algunos intentos pequeños para transformaciones un poco más profundas, en la medida en la que nuestra digamos, base social estaba desmovilizada y no estaba conectada con la fuerza política y con el gobierno, era imposible que eso efectivamente pudiera tener sustento en la medida en la que no la teníamos en la calle. No la teníamos, no solo en la calle marchando, sino construyendo cotidianamente los procesos de transformación y cambio. Entonces, sí, obvio, gobernar desgasta, está claro, pero hay procesos políticos en nuestro continente que se siguen sosteniendo, y el motivo por el que se siguen sosteniendo es porque han entendido que no se gobierna solo desde las estructuras del Estado, sino que se gobierna con el pueblo en la calle. Si puedo contestarle. Por supuesto, es la idea. No, a ver, planteaba lo del desgaste del gobierno, capaz como del ejercicio del gobierno, como una causa. Estoy de acuerdo con estas consecuencias o estos hechos que vos planteás. Es más, creo que hubo una separación no solo de la fuerza política de la gente, sino que incluso de la fuerza del gobierno y de la fuerza política durante el gobierno del Frente Amplio. Es decir, pero me parece que todo surge del tener que gobernar. Era la primera vez que teníamos que gobernar, había que resolver muchísimas cosas, y me parece que, bueno, quienes en su momento estaban a la cabeza de las bases, relacionándose con la gente y bueno, en un rol capaz de referentes, luego terminaron todos en la estructura de gobierno, y creo que eso hizo que se perdiera todo un potencial justamente de conexión con la gente, que ahora sin duda estamos recuperando, pero tenemos que seguir haciéndolo. Yo no iba a opinar, pero voy a opinar porque además esto no deja de ser un programa de AM en la que la gente habla. No. A ver, yo estoy de acuerdo con lo de la separación, pero me parece que también hay una cierta, respecto a lo que decía Flor, ¿no? Hay como una cierta idealización, me parece, de algunas cosas. ¿En qué sentido lo digo? Es cierto que hubo una separación entre el gobierno y fuerza política, entre fuerza política y las bases o el movimiento social, pero también es cierto que el movimiento social se recontrainstitucionalizó, que las bases del Frente Amplio estaban pensando en cocinar la coordinadora y no en salir a hablar con la gente del barrio, y como que todo se transformó, como que el gobierno pasó a ser como como esa estrella que todo gira a su alrededor, y en realidad era todo el mundo tratando de entrar en el gobierno o de presionar al gobierno, y como que todo giraba en torno a eso. Y nos olvidamos de la construcción también más cultural, más, me parece, de alguna forma política, en el sentido más puro de la palabra. No, por lo menos, aprovechar ese acumulado para transformar radicalmente otras cosas. O sea, un par de veces se mencionaba acá como las cuestiones constitucionales que no nos pidieron avanzar. Y bueno, también podríamos haber intentado ir en esa línea y generar una constitución que diera cuenta de las necesidades reales de nuestro pueblo. O sea, también en algún momento se planteó y se dejó de lado, ¿no? Sí, y hay gente que se va a inmolar con ese tema, pero nunca va a pasar nada, o no, por lo menos no se le ha recogido el guante en ese sentido. Sí, yo creo que hubo capaz que una poca densidad política al Frente Amplio o falta de movilización incluso, ¿no? Yo no recuerdo realmente movilizaciones fuera de las elecciones. Del FA, una por Venezuela en el 2015, me acuerdo, pero no, realmente no tenía como una vida, no ha tenido, me parece, una vida política aparte de lo que fueron los gobiernos, y capaz que eso explica un poco algunas dificultades que estamos teniendo en la oposición. Pero hablando de oposición, vamos a cambiar de tema, creo que esto da para mucho más, capaz que tenemos que hacer otro programa, o dos más, sí, ya estamos haciendo producción al aire, capaz que ya los invito las invito para otro programa. Bueno, la siguiente pregunta era ¿qué pasó en el Uruguay en estos últimos, obviamente vinculado con esto, en estos últimos 15 años? ¡Opa! Se han hecho volver a hablar de Frente Amplio. Lapsus. En estos últimos 15 meses, ya un gobierno consta de 60 meses, ya van el 25% del gobierno de la coalición multicolor, quedan digamos una parte importante todavía del gobierno, pero en esos términos resulta muy desalentador. Fácil. Sí.
La quise arreglar, pero dije, quedan 3/4 todavía. Pero no, bueno. En ese sentido, van 15 meses, que es un 25%, un cuarto del gobierno. ¿Qué pasó en Uruguay en estos últimos 15 meses? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué significa para nuestro país la instalación de un gobierno de estas características? Arranco yo si quieren. Prometo no opinar. Bueno, por un lado tenemos un aumento de la pobreza que es brutal, más todas las personas que ya se encontraban en situación de pobreza, que su condición se ven cada vez más deterioradas. También en lo que es vivienda, en realidad tenemos los asentamientos que están creciendo cada vez más y que tampoco el gobierno está brindando una respuesta habitacional para responder a esto, y cada vez que se puede se responde con desalojos. Que también tenemos ahí mujeres, ¿no? Que son mayoritariamente mujeres, las jefas de hogar, que tienen a sus hijos y hijas a cargo. También en lo que es respecto a género, no hay políticas que atiendan la violencia basada en género, se han recortado y bueno, en este contexto de confinamiento el gobierno tampoco ha dado respuestas a una cosa que viene de larga data y que no es una emergencia a partir de la pandemia. Y después creo que hay como cosas también que a veces las perdemos de vista, como con respecto a la soberanía. Se está entregando la soberanía de nuestro país y no podemos ser indiferentes a eso. Se concesionó el puerto de Montevideo a Catoen Nati, no sé cómo se dice muy bien, a la empresa belga, y en realidad se está apuntando en contra de los intereses nacionales y en lo que es la soberanía de nuestro país, ¿no? Pero es una concesión chica, es hasta el 2083, nada más. Claro, nada, o sea, no implica nada. Y bueno, también tenemos el diferenciamiento a la investigación científica, que también es como una forma de desprestigio hacia el UDELAR, ¿no? Como todo lo que veníamos hablando hoy hacia el Gacho, o sea, todo lo que ha generado. El Instituto Nacional de Colonización también se financió y en realidad tanto que se jactan de ser nacionalistas en un momento en la LUC, que bueno, que al final ni siquiera dentro de la propia coalición pudieron como llegar a un acuerdo, se querían vender nuestras tierras al extranjero, ¿no? Entonces es como bastante polémico todo lo que pasa en términos de soberanía. Y bueno, después ni que hablar, voy a cortar para dejarle a los demás, pero la persecución sindical, que también tiene una cuestión vinculada al género, porque mayoritariamente han sido maestras y profesoras, y no podemos ser indiferentes a que en realidad se las persigue en su vida privada, y bueno, es bastante grave. Pasó lo que dijimos que iba a pasar, básicamente. Sí. O sea, si hay algo que estos 15 meses no nos deja, son sorpresas, en realidad. Al Frente Amplio y a las organizaciones sociales nos acusaron de estar haciendo campaña del miedo antes de la última elección, y parecía que se venía un cuco horrible, que era el herrerismo y su coalición, y la realidad es que teníamos razón, que aumentó la pobreza, que aumentó la desocupación, que el ejercicio del poder desde el gobierno y desde el Estado está abocado a la represión, los eventos que hemos visto en los últimos meses de actitudes de la policía en situaciones en la calle con jóvenes sobre todo y sobre todo aparte en los territorios más periféricos de la ciudad, son claros que básicamente sucedió lo que sabíamos que iba a pasar, y qué tristeza porque quedan 3/4 partes del gobierno todavía. La realidad es que esto va a continuar profundizándose. Yo creo que la pandemia incluso permitió como cierto changüí de que algunas cosas no se pudieran implementar de la manera más brutal que se hubiesen hecho, porque había que por lo menos sostener el sistema de salud, porque era algo que había que hacerlo, no había mucha vuelta, pero al mismo tiempo permitió como una tela que esconde un montón de las políticas del gobierno, porque el centro del país es todo el tiempo la pandemia, y por supuesto es importante, pero permite que por abajo de la pandemia nos vendan el puerto, los desalojos en los barrios periféricos de Montevideo, como pasó muchas veces, pero la semana pasada, que terminaron llevando detenida a una mujer que había tenido una cesárea unos días antes, y terminaron llevándole el bebé a amamantar a la comisaría. Una situación terrible, impensada, y que parece que pasa como si no pasara nada, como si, bueno, es un error más, un caso aislado, cosas que pasan. Ya está, igual, qué mal, estaban usurpando una propiedad. A ver, lo que hay que cuidar es la propiedad privada, arriba, amigos. Bueno, a ver, para tratar de responder a esta pregunta de una manera un poco más cortita y capaz más general, yo creo que
como decía Flo, bueno, pasó un poco lo que decíamos que iba a pasar, pero ¿qué es lo que decíamos que iba a pasar? Creo que también es importante aclararlo y hablar un poco de lo que implica un gobierno de derecha y neoliberal, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que creo que no lo vivieron ni siquiera en su niñez, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, o apenas lo han vivido en su niñez, por lo que seguramente tengan muy pocos recuerdos de lo que puede hacer un gobierno de derecha. Yo en particular sí tenía muchos recuerdos de vivencias, de ver cosas en la calle y también de lo que por ahí me transmitían mis familiares, pero no es lo mismo ahora con 28 años también vivirlo en carne propia y entender. Yo creo que es muy importante el retroceso político e ideológico que se da, que está afectando directamente la convivencia social. El plan de gobierno de la derecha es la LUC, se resume en la LUC, ¿tá? Y básicamente tiene como objetivo desmantelar la gran mayoría de políticas implementadas por el Frente Amplio. Y bueno, acompañado, ¿no? Todo esto de obviamente un aumento de poder a los grupos dominantes o una disminución en los procesos o instrumentos de control hacia esos grupos, ¿tá? Entonces, bueno, creo que yo lo resumiría en que veníamos de un proceso que trataba de justamente transferir poder o por lo menos tratar de generar un flujo desde la cúpula de la pirámide hacia abajo y automáticamente se invirtió de una forma muy rápida con un mecanismo de ley de urgente consideración que usaron de una manera muy estratégica. Y bueno, creo que también hay que analizar el contexto. ¿Cuál es la situación en la que estamos hoy? Políticamente es esta que acabo de expresar, que espero haber sido un poquito claro. Y en cuanto a la sociedad, parece que también hay mucha gente que no está dispuesta a ejercer un juicio sobre el gobierno hasta que la pandemia pase. Esta pandemia de alguna forma igual les ha dado como como decían recién, una luz verde, también incluso que creo ha generado un porcentaje de aprobación que todavía no terminamos de entender. Paula. Yo creo que rompieron todo, que nada, es una lógica de un país de pocos, pensado por pocos e incluye a pocos, y cambia como esta lógica en la que el mercado avanza sobre la acción del Estado, y tanto es así que en un momento en el que precisamos que el Estado sea presente en un montón de cosas, los tipos salen a decirnos que tenemos que confiar en los Maya de Oro, y pone en el empresariado el que nos van a salvar la vida aparentemente son los empresarios que toda la vida se salvaron a ellos mismos. Entonces no sé por qué hoy por hoy cambiarían su lógica de acción. Nada parece indicar que lo vayan a hacer. Entonces creo que en estos 15 meses, como decía Florencia, sorprendernos no, pero bueno, han podido demostrar muy bien a qué vinieron, en que son los dueños del país y que bueno, que van a gobernar para ellos mismos. Incluso en una situación tan trágica como la que estamos viviendo hoy por hoy. Evidentemente nada los moviliza sentimentalmente, digamos, ¿no? Está. Tal cual. Muy bien. Si puedo agregar a eso que claro. esto que dice ya en una situación en una situación tan dramática como la que estamos viviendo en este momento, creo que claramente el gobierno le ha dado prioridad al ajuste fiscal, al cual se comprometió previo al gobierno durante la campaña y del cual no se ha movido más allá de que le haya caído una pandemia. Así que creo que hay lo único que no se negocia es el ajuste. Exacto, hay una priorización. Lo único que se limita es el ajuste. Por encima de todo, ¿no? Bien, bueno, pero esto pasó por algo, ¿no? Y pasó porque el Frente Amplio perdió las elecciones. Y bueno, la siguiente pregunta ya capaz que un poco para ir terminando por hoy, porque ya son -5 casi. Pero, y la enrabo hago dos preguntas en una. ¿Por qué perdió el Frente Amplio y qué tiene que cambiar para que el Frente Amplio logre generar un nuevo proceso de acumulación política que permita convencer a la mayoría de que es por el camino de la izquierda? Paula nos estaba mirando. Sí, no, yo creo que hay que... A ver, ¿por qué perdió el Frente Amplio exactamente? Capaz que no lo podemos terminar de definir acá. Y menos en 5 minutos. Precisaríamos un rato más. Pero
Pero bueno, algunas cosas me parece que ya se dijeron, o sea, capaz que tiene que ver con no tensionar lo suficiente y no generar un modelo tan encantador como el que se había generado en otro momento. O sea, hubo un momento en el que el Frente Amplio sí logró maravillar al pueblo uruguayo con sus propuestas, sí logró encantar y generar militancia que lo sostenga. Entonces el gobierno no se nos cayó arriba, el gobierno lo conquistamos, con base en años y años de construcción de compañeras y compañeros que lo sostuvieron. Entonces, ¿por qué perdimos? Bueno, ya se dijo bastante sobre este divorcio, digamos, de la izquierda con la fuerza política y con los movimientos sociales. ¿Y qué precisamos para ganar? Creo que volver a pensar en muchas de las cosas que ya las pensamos, que están como en nuestros orígenes. Y creo que tiene que ver con hacer una apuesta fuerte a cambios radicales, que tengan el socialismo en el horizonte, sin duda. Y bueno, que logren volver a movilizar a todos aquellos que se indignan con la injusticia y no quedar a medias tintas, digamos. Que eso creo que es algo que nos jugó en contra. Otro que tripé, otra. Bueno, tratar de ser bastante concreto. Como decía Flo, imposible decir acá exactamente por qué perdió el Frente Amplio. Perdón, Paula, perdón. ¿Viste? Tenemos un lío con los nombres. Pero bueno, sin duda hay múltiples razones, ¿no? Y no son las mismas razones para todas las poblaciones, digamos, o para todos los sectores de la población. Pero bueno, yo creo que algunas cosas a nombrar son algunos episodios por ahí de cierta falta de transparencia que han sido polémicos y que creo han desencantado a mucha gente, los hicieron sentir que bueno, que ya era hora de un cambio. Y lo otro, creo que es muy importante analizar el contexto, como decía hoy Paula. Tenemos un contexto de una derecha reaccionaria que viene creciendo y tal vez también vieron la oportunidad de encontrar discursos que acá me parece el Frente Amplio no supo cómo defender, no creamos los discursos para poder defender, me parece, nuestras políticas, y creo que por ahí fue un poco en algunas cosas, ¿no? Obviamente que también tenemos muchos discursos para defender muchas de las cosas que hicimos y lo seguimos haciendo, pero sin duda me parece que han encontrado discursos que han permeado la sociedad y que no hemos sabido cómo reaccionar, incluidos muchos discursos nacionalistas, xenófobos y machistas que están muy instalados y que siguen siendo difíciles de romper. Voy a tratar de ser breve, polémico lo de la poca transparencia, da para una larga discusión. Tienen 3 minutos. No, voy a ser bien como breve. No, creo que ya lo veníamos hablando un poco, ¿no? Creo que el tema de como que en un momento quedó estancada la distribución, esto que decía Paula sobre de quedar como a medias tintas y demás, creo que eso tiene como un poco que ver. No sé tampoco cómo vamos a hacer en qué momento va a llegar y cómo vamos a hacer para cambiar todas esas cosas que nos salieron mal, porque bueno, no existen como recetas mágicas ante todos esos problemas y menos ahora acá, pero creo que sí tenemos que pensar en el proceso de acumulación y que tiene que empezar ahora ya, y eso va como de la mano en cosas que venía diciendo Flor hoy, ¿no? Que yo cuando pienso en volver en las bases, en realidad tiene que ser algo que no sea estrictamente tampoco en los comités, sino también en las organizaciones sociales y con aquellos sectores que a veces no piensan igual que nosotros y nosotras, y que nos hace falta como izquierda también empezar a salir un poco de esa rosca de que nos tiene que nos moviliza como en círculos de comodidad y de confort donde nos sentimos cómodos y cómodas y bueno, y apostar a dialogar con otros frentes y con otros sectores desde otro lugar que tampoco sea la superioridad y bueno, sabiendo que desde dónde hay que construir. Rapidito, porque no queda tiempo casi. Pero sí, yo creo que, a ver, perdimos por un montón de cosas, pero una de las cosas por las que perdimos es porque creíamos que íbamos a convencer a la gente de que estaba todo bien porque se llenaba la interbalnearia en verano y explotaban los viajes en avión y récord de 0 kilómetros, y me parece que lo que no supimos fue leer cuáles eran efectivamente las necesidades de nuestro pueblo. Y ahí hubo un error fundamental. Cuando parecía que le estábamos diciendo a la gente que estaba pasando mal o estaba perdiendo el trabajo, no, está todo bien, ¿no ves que la gente se va de vacaciones? No, está todo bien. Siguen con este criterio que veíamos hoy,
récord de ventas a Miami. ¿Y está bien el país? Obvio que no, porque una cosa no necesariamente es reflejo de la otra. Y cuando en realidad nos preguntamos qué es lo que necesitamos, yo creo que necesitamos encontrar un proyecto que efectivamente nos dé ganas de dar la vida por ello. Y no es dar la vida de morirse, sino dar la vida de dar cada minuto de nuestra vida en pos de la construcción de ese proyecto político. Y ese proyecto político por el que queremos entregar la vida no puede ser mejor gestión. Eso no es un proyecto político que entusiasme a nadie a entregar su vida a una causa. Es un proyecto político que tiene que poder ser lo suficientemente amplio como para entender que las estructuras sociales han cambiado en nuestro país, que hay organizaciones que no son las clásicas que tenemos que incluir. El movimiento feminista ni que hablar, las organizaciones ecologistas, las organizaciones que luchan contra el racismo, son componentes de la izquierda que nosotros necesitamos empezar a atender, y no es que no lo hagamos, sino que efectivamente entender que son cosas que tienen que estar dentro de nuestro proyecto político. Y creo que la discusión en definitiva es esa, cómo crear y construir colectivamente algo que nos entusiasme a todos, lo suficiente como para poder decir voy a entregar la vida por esto. Me distraje. Bueno, bien, una de las cosas que nos falta es tiempo, ¿no? Así que vamos a ir terminando por hoy. Creo que ha sido muy, muy rica la charla. Me parece que da para seguirla, ¿no? En algún momento, no en algún programa más adelante o en alguna otra cosa que podamos hacer, pero me parece que estuvo muy buena. Y bueno, les agradezco a todos y a todas por haber venido y los invito para otra oportunidad. Así que bueno, si quieren despedirse y decir algo, adelante. Felicitaciones por el programa. Gracias. Nada, son re necesarios estos espacios de intercambio. Y tal, que siga, digamos. Sí, también muy bueno el programa, muy bueno el espacio y bueno, nada, gracias a todos y todas. Totalmente, sí, agradecer por el espacio, felicitar al programa. Fue un gusto acá la charla y bueno, saludar a la audiencia también que me faltó hoy al principio y es algo que siempre se hace. Sí, muchas gracias por la invitación y sigan sintonizando la mecha todas las semanas. Y a militar. Muy bien, por mi parte les digo hasta la semana que viene, también repitiendo la invitación a realizar alguna otra ronda en el futuro y bueno, que gane Uruguay y hasta el lunes que viene.